Hola hermanos, una vez más les saludamos, esperando que se encuentren muy bien, y queremos una vez más compartirles estas alabanzas a nuestro Señor, alabanzas que confiesan su nombre, alabanzas que honran su nombre. Y hay tantos salmos que nos invitan a alabarle, y no solamente nos invitan a alabarle, sino también una ordenanza a alabarle. Y como dice también en su palabra, somos pueblo, un pueblo adquirido por la sangre de Cristo, por su sacrificio de nuestro Señor, haciéndonos una nación santa, un real sacerdocio. Y en ese sentido, hermanos, como nación santa, debemos alabar, exaltar a nuestro gran y soberano Dios. Somos un pueblo adquirido por Dios, linaje por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz. 1, 2, 3, 4. Linaje escogido por Dios, somos pueblo adquirido por Dios, nación santa, es sacerdocio, linaje escogido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz admirable. Somos los hijos de luz, somos pueblo adquirido por Dios, nación santa, real sacerdocio, linaje escogido por Dios. Somos pueblo adquirido por Dios, nación santa, real sacerdocio, linaje escogido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz admirable. Somos los hijos de luz. Tiempo de vivir, tiempo de morir, tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de animar y redarguir. Hoy es tiempo de aprender, tiempo de enseñar, tiempo de hablar, tiempo de callar, tiempo de sembrar y de cosechar. Hoy es tiempo que seamos ese pueblo glorioso, fiel y victorioso de Dios. Hoy es tiempo que seamos ese pueblo glorioso, fiel y victorioso de Dios. Tiempo de vivir, tiempo de morir, tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de animar y redarguir. Hoy es tiempo de aprender, tiempo de enseñar, tiempo de hablar, tiempo de callar, tiempo de sembrar y de cosechar. Hoy es tiempo que seamos ese pueblo glorioso, fiel y victorioso de Dios. Hoy es tiempo que seamos ese pueblo glorioso, fiel y victorioso
invita precisamente a eso, a venir y deleitarnos en nuestro Señor. Ven y deleítate en Dios. Así es un deleite poder alabar y exaltar al único y sabio Dios, Cristo Jesús. Solamente Él es digno de toda alabanza y de toda adoración. Y es momento que con todo nuestro ser clamemos y exaltemos, levantemos su nombre, el nombre de nuestro Señor Jesús, exaltarle y adorarle por todo lo que Él ha hecho en nosotros. Cristo,
Con el gusto de saludarles, estimados hermanos, estimadas hermanas, damos gracias a Dios que nos ha permitido alabarle y adorarle por medio de estos cantos. Asimismo, damos gracias a Dios también porque nos ha permitido terminar el capítulo 22 del Evangelio de Mateo, y hoy estaremos iniciando con el capítulo 23. Pero antes recordemos que desde el capítulo 21, versículo 23, vemos cómo le hacen preguntas a Jesús acerca de su autoridad. Después, en el capítulo 22, preguntas acerca del tributo, acerca de la resurrección y del gran mandamiento. Pero en el 22, versículo 41, cambia ahora la situación. Entonces es como vemos a Jesús, quien pregunta a los fariseos: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Llegamos así al capítulo 23 de este Evangelio, donde vemos que Jesús habló a la gente y a sus discípulos. En ese entonces los escribas y fariseos eran idolatrados por el pueblo, hasta el punto de que la gente creía que si dos hombres fuesen al cielo, uno tendría que ser fariseo. Entonces Cristo ahora se dirige a la gente para que se den cuenta del común error que tenían acerca de estos hombres religiosos. Era conveniente conocer el verdadero carácter de las personas para no dejarse llevar por títulos y renombres. Asimismo se dirige a sus discípulos haciéndoles una advertencia, ya que los hombres sencillos son los más propensos a quedar fascinados por las pomposas apariencias. Veamos lo que les dice a la gente, lo que les dice a sus discípulos. Dicho discurso inicia en el versículo 2 y termina en el versículo 39 del capítulo 23 del Evangelio de Mateo. Pero en esta ocasión únicamente vamos a ver del 1 al 12. En la primera parte encontramos que Cristo no niega la legitimidad del oficio de los escribas y fariseos. Veamos lo que dice Mateo 23, versículos 2 y 3. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Los escribas y fariseos eran como maestros públicos y expositores autorizados de la ley. Eran como un cuerpo de jueces, pues enseñaban, y esta enseñanza implicaba juzgar y aplicar la ley en casos particulares. Entonces hablamos de un oficio legítimo, justo y honorable. Pues era necesario que existiesen personas de las cuales el pueblo pudiera inquirir la ley. Recuerden, hay muchos lugares legítimos ocupados por malas personas. No es el asiento el que honra a la persona, pero sí hay personas que deshonran al asiento. Lo que Jesús les está diciendo, no importa las personas, lo importante es el mensaje, lo importante es la palabra de Dios, en este caso era la ley. Entonces es lo que les estaba diciendo, no importa quién está enseñando. Importa lo que dicen, algo que debemos de tener mucho cuidado y muy en cuenta en nuestros días. En aquel entonces era la ley, ahora es la palabra de Dios. Es lo que debemos de escuchar, es lo que importa, el mensaje. Entonces les dice en el versículo 3, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Les dice en el versículo 2, ellos se sientan en la cátedra de Moisés, es decir, leen y predican la ley mosaica. La gente les debe escuchar y debe guardar lo que les enseñan. Pero tengamos mucho cuidado. No debemos pensar mal de la buena verdad o de las buenas verdades de Cristo por el hecho de que sean proclamadas por ministros indignos. Lo que Jesús les está diciendo es, hagan lo que está en la ley, no importa quién se los esté diciendo. Lo que Jesús nos está diciendo en la actualidad es,
Hagan lo que está en la Biblia, que es la palabra de Dios. No importa quién se los diga. Es bueno desear que nos venga el alimento de Dios por medio de ángeles. Pero si Dios nos lo envía por medio de cuervos, debe de ser bueno y sano porque Dios lo está enviando. Debemos de tomarlo y darle gracias a Dios porque Dios nos lo está enviando. Y seguramente nos viene a la mente primer libro de Reyes, capítulo 17, versículos 4 y 6, donde vemos que los cuervos venían y le traían alimento a Elías durante la sequía. Y Elías no decía, no Señor, no lo quiero porque viene por medio de cuervos. No, él lo tomaba y daba gracias a Dios. Entonces la segunda parte que vamos a ver es que Cristo condena la conducta de estos líderes religiosos. Primero vemos que no niega la legitimidad, ahora vemos que condena la conducta de los líderes religiosos. Y lo tenemos en Mateo, versículo 23, capítulo 23, versículo del 3 al 7. Mas no hagáis conforme a sus obras porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres les llamen Rabí, Rabí. Entonces, después de exhortar a la gente y a sus discípulos que hicieran lo que les enseñaban, lo que les estaban diciendo escribas y fariseos, que era conforme a la ley, les aclara que no hagan conforme a la obra de ellos. Es decir, hagan lo que dicen, pero no lo que ellos hacen. Por eso es que Jesús condena su conducta. Él condena esta conducta en el versículo 3 y les dice, mas no hagáis conforme a sus obras. No hagáis conforme a sus obras. Así como debemos tener cuidado de no aceptar falsas doctrinas, debemos tener cuidado de no imitar los malos ejemplos de quienes no actúan conforme a lo que enseñan. Lo que vamos a ver aquí son los malos ejemplos de escribas y fariseos señalados por Jesús. Señalados por Jesús con la única finalidad de que la gente no les imite. Con la única finalidad de que sus discípulos no les imite. Y vamos a ver entonces 4 cosas de las cuales les inculpa. La primera es incoherencia. Dice el versículo 3, dicen y no hacen. Enseñan lo que es bueno y lo enseñan con la ley en la mano, pero su conducta es una mentira que oscurece dicha verdad. Estos religiosos eran tan pecadores como a los pecadores que ellos mismos condenaban o como aquellos pecadores que ellos mismos les enseñaban para que evitaran dichos pecados. Hay quienes predican tan admirablemente, que te hablan tan bonito, que se escuchan tan bien, que nos hacen sentir tan bien, que da pena que salgan del púlpito, pero viven tan mal que da más pena que estén en el púlpito. Son como las campanas que llaman a todos al culto, pero las campanas se quedan fuera. No hay ningún efecto en las campanas. Y esto es aplicable a todos los que dicen, a todos los que hablan, pero no hacen. Es decir, a la gente de mucha labia y de pocos hechos. Y debemos de tener mucho cuidado porque con esta labia nos convencen, se oye bien, nos hablan bonito. Y en este tiempo de contingencia sanitaria en la cual no hay reuniones presenciales en las congregaciones, es muy fácil que escuchemos cualquier predicador en el internet y debemos de tener cuidado,
No los conocemos, muchas veces no sabemos su pasado, no sabemos su origen, no sabemos de dónde proceden, pero se escuchan bonito y hablan bien. Es mejor escuchar y ver las predicaciones de nuestra iglesia, porque sí los conocemos y hemos entablado comunicación con ellos. También les inculpa de severidad. Ahí en el versículo 4 dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres. Como dijimos anteriormente, no solamente enseñaban la ley, también aplicaban la ley. Les gustaba hacer ostentación de su autoridad y ejercitar su señorío sobre el pueblo. Ellos imponían normas, imponían leyes religiosas al pueblo, pero eran tan hipócritas que ahí mismo el versículo 4 dice, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. El pueblo tenía que guardar estrictamente esas normas religiosas que ellos imponían, pero que los mismos escribas y fariseos se rehusaban a someterse. Daban pábulo a su orgullo e imponían leyes, normas a otros, pero ellos buscaban su propia comodidad y no hacían nada. Cargaban el peso de estas leyes sobre los demás, pero ellos no movían un solo dedo para alivianar dicho peso. Algo muy grave para el pueblo. Hermanos, nosotros no tenemos que hacer lo mismo. No hagamos igual que escribas y fariseos, de verdad. Recordemos lo que dice Gálatas capítulo 6, versículo 2. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y así cumplir la ley de Cristo. Unos a los otros nos debemos de ayudar. Unos a los otros nos debemos de apoyar y así estaremos cumpliendo la ley de Cristo. La tercera cosa por la cual los inculpa es la ostentación, que lo tenemos en el versículo 5. Antes, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Queridos hermanos, aquí debemos de tener mucho cuidado. Hemos de hacer buenas obras de modo que quienes las ven den la honra y la gloria a Dios. Y esa es la causa por la cual nosotros debemos de hacer buenas obras. Pero no hemos de publicar esas buenas obras nosotros para quienes las ven nos glorifiquen a nosotros. Eso no debemos de hacer. No debemos de publicar nuestras buenas obras. Mucho menos con la intención de que nos glorifiquen a nosotros, porque la honra y la gloria es para Dios. No seamos como escribas y fariseos. Recordemos Mateo capítulo 5, versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, el motivo o la causa de que tú como creyente hagas buenas obras es para darle la honra y la gloria a Dios, a nuestro Dios que está en los cielos. El objetivo de estos religiosos era ser alabados por los hombres, era ser alabados por el pueblo. Usaban cierto tipo falso de piedad para llevarse una buena vida. Pero el que todo lo hace para ser visto de los hombres, de esto queda provisto, únicamente de los hombres. Y entonces el que hace cosa para los hombres, recompensa de hombres recibirá. En cuanto a esta ostentación, Jesús les especifica dos aspectos. Uno, que también lo tenemos ahí en el versículo 5, les dice, pues ensanchan sus filacterías. Una filactería es un objeto que protege. En este caso, eran 4 tiritas de cuero
En estas 4 tiritas de cuero estaban escritos respectivamente, es decir, en cada una, en una estaba Éxodo capítulo 13, versículo 2 al 11, donde habla de cómo sacó Dios al pueblo de Egipto. En la segunda tirita estaba Éxodo 13, del 11 al 16, donde les habla de los sacrificios. En la tercera tirita estaba Deuteronomio 6, versículos del 4 al 9, donde les habla del gran mandamiento y repetírselo de generación en generación. La cuarta tirita nos habla de la palabra de Dios, que lo tenemos en Deuteronomio 11, versículos del 13 al 21. Entonces eran 4 tiras que tenían respectivamente escrito estos versículos, pero había otra tira de cuero, un poquito más grande, un poquito más ancha, que pasaba alrededor de la frente, y por medio de esta sujetaban las 4 tiras. Entonces los fariseos lo que hacían era ensanchar estas tiras. ¿Para qué? Para parecer más santos. Era una ambición tan vana, tan orgullosa, que ellos tenían de superar a otros en su apariencia de virtud, en su apariencia de santidad, pero era pura hipocresía. Estas tiritas ni te hacían más santo, ni te acercaban más a Dios. Eran común en aquellos tiempos, pero los fariseos las ensanchaban para que fueran más notorias. El otro aspecto que les especifica aquí, también lo tenemos en el versículo 5, y nos dice que alargan los flecos de sus mantos, extienden los flecos de sus mantos. En Números capítulo 15, versículos del 37 al 40, encontramos que Dios ordenó a los hijos de Israel que se hicieran franjas o flecos en los bordes de sus vestidos. Estos flecos les iban a servir de recordatorio de los mandamientos de Jehová. Entonces los fariseos no se conformaban con llevarlos igual que los demás, sino que los alargaban más para verse más religiosos. Otra vez era muy común en aquellos tiempos, pero los fariseos los alargaban más para verse más santos. Pero de la misma manera, no te hacen más santos, no te acercan más a Dios. Simplemente era parte de una vestimenta. Era muy normal al grado que Jesús usaba estos flecos. En Mateo 9:20 vemos la historia de la mujer con flujo de sangre que tocó el borde de su manto y fue sanada. También en Mateo 14:36 encontramos la historia donde con tocar el borde de su manto quedaban sanos. Y lo que tocaban realmente eran estos flecos. Entonces era algo muy común. El hacerlo más largo o ensanchar más no te hace más santo, no te pone más cerca de Dios. Simplemente era esto. Era una vestimenta. En la actualidad, si haces cosas para ser visto de los hombres, no te hace más santo, no te acercas más a Dios. Otra cosa, y la cuarta cosa por la cual les inculpa, es la ambición. Dice el versículo 6, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. Es decir, ellos siempre buscaban los puestos de mayor honor y respeto. Ambicionaban la superioridad, querían ser los cercanos al anfitrión, usaban las primeras sillas en las sinagogas para estar más cerca de los rollos de la ley. Todas las sillas se deben de ocupar en una sinagoga, todas. Aquí el problema era su codicia, era su ambición de ser vistos. El hecho de que estuvieran más cerca de los rollos de la ley, de nada sirve si no lo aplicas en tu vida, si no lo estudias, si no lo analizas. El hecho de que tengas tu Biblia todo el tiempo en la mano y te duermas con tu Biblia, pero nunca la abres para leer, no te sirve de nada. Aquí lo grave del asunto es que ellos buscaban el honor, buscaban el lugar de verse, de notarse
Estaban en el lugar, en la sinagoga, en el lugar que debe de darse la honra y la gloria a Dios. En el lugar que debemos de humillarnos ante Dios. En el lugar que debemos de postrarnos en la presencia del Señor para alabarle, para honrarle, para recibir su mensaje. Ellos estaban en este lugar, pero ellos buscaban la preeminencia. Si nosotros vamos a la iglesia, vamos a la congregación y no nos humillamos ante Dios, estamos haciendo lo mismo que los fariseos. ¿Qué estaban haciendo ellos? Burlarse de Dios en lugar de rendirle culto a Dios. Era algo grave. Y veamos el versículo 7. Y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen Rabí, Rabí. Es un honor para aquel que aprende la palabra de Dios el respetar a quien se la está enseñando, pero también es una abominación en el que enseña el codiciar y demandar honores de parte de quienes aprenden. Ahí debemos de tener mucho cuidado. Con estas 4 cosas, Jesús amonesta a sus discípulos para que no sean así. Y entonces ahora pasa Cristo a enseñar sobre la humildad. Es decir, después de que Cristo exhibió la hipocresía de escribas y fariseos, ahora pasa a dar una lección sobre humildad a sus discípulos principalmente. También a la gente porque estaban ahí escuchando, pero la lección de humildad es específicamente a los creyentes, a los discípulos, a los cristianos, y les prohíbe usar títulos que impliquen dominio y superioridad sobre otros, sobre el pueblo de Dios. Leamos versículos 8, 9 y 10. Pero vosotros no queréis que os llamen Rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. Entonces encontramos aquí la palabra Rabí, en hebreo, el doctor de la ley. En el Nuevo Testamento, maestro, guía, líder. Y Jesús no está reprobando aquí el título de Rabí, sino el orgullo y la ostentación. Está reprobando la autosuficiencia y la superioridad, porque el aspirar a tales distinciones va contra la sencillez del Evangelio. El Evangelio demanda de los creyentes sencillez. Entonces Cristo aquí lo que está condenando o está reclamando o está atacando es precisamente esta ambición de orgullo y de ostentación. Y veamos las razones que Jesús da para huir de la ostentación de estos títulos. La primera razón es: uno es vuestro maestro, el Cristo. Versículo 8 lo tenemos. Porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Y seguramente ustedes que tienen ahí su Biblia a la mano y están leyendo ahorita Mateo 23, versículo 8, encontramos que la palabra maestro está con mayúscula. Y está con mayúscula porque se refiere al Cristo. No hay otro maestro con la autoridad propia sino Cristo. Él es el único, no hay nadie más. No hay ningún maestro más. Y entonces tal vez nos preguntemos acerca de los líderes de la iglesia, acerca de los pastores, acerca de los que enseñan. ¿Y estos qué son? Si uno es el maestro, el Cristo, entonces estos ¿qué son estos que enseñan, estos que predican? Estos son ministros de Dios. Son ministros de Dios autorizados por Dios mismo. Es decir, únicamente son instrumentos de Dios en la escuela del Señor. Es lo único que son. Por eso en este versículo Jesús les declara muy muy fuerte: uno es vuestro maestro, el Cristo. No hay más maestro que el Cristo.
El Cristo es el Maestro Supremo. La segunda razón es: todos vosotros sois hermanos. Así lo dice el versículo 8. Y todos vosotros sois hermanos. Entonces, hay un solo maestro y todos son hermanos. No hay uno más arriba que el otro. No hay un líder más arriba que el otro. No hay un maestro arriba de ellos. Por ser hermanos, todos los creyentes deben de ayudarse mutuamente, tanto en el aprendizaje de las lecciones del Señor como en las necesidades que se tienen. Somos miembros de una misma familia y esta familia es la familia de Dios. Qué grande es pertenecer a la familia de Dios. Entonces no puede permitirse que un discípulo ocupe el lugar del maestro. Es como si se permitiera que un hijo ocupe la vara del padre. Tampoco puede permitirse. Entonces debemos de tener cuidado de no dar este tipo de títulos a personas que no les corresponde. Por eso nos dice muy claro: y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra. Lo dice el versículo 9. Porque solo Dios es nuestro Padre y nada más. Dios Todopoderoso es nuestro Padre. De Él dependemos y de nadie más. Nuestra vida espiritual debe de depender de Dios, debe de depender de la oración que hacemos, debe de depender del estudio de la palabra de Dios y no de nadie más. Nuestra vida espiritual no debe de colgar de alguien que tiene un título, como el Papa, el Reverendo, el Apóstol, o como en la iglesia anglicana, el Reverendísimo. Únicamente debemos de depender de Dios y de nadie más. Nuestra vida espiritual depende únicamente de Dios. ¿Qué nos corresponde hacer? Orar por esto y estudiar su palabra. La tercera razón es que uno solo es vuestro Padre, el que está en los cielos, lo dice el versículo 9. Uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Él es la fuente de vida de todos. Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Hechos 17:25. Y si Él es vuestro Padre, todos los creyentes somos hermanos. Y en base a esta relación de hermandad debemos de tratarnos. Y es una hermandad espiritual. Es una hermandad que surge de ser creyentes y reconocer a nuestro Dios como nuestro Padre. Tengamos cuidado. Hay grandes ejemplos de gran amor entre hermanos sanguíneos. Se tienen un gran amor, se cuidan, se protegen, se ayudan. Pero también hay malos ejemplos de hermanos sanguíneos que se odian, que no se tratan bien, que incluso se han llegado a matar. Pero aquí no estamos hablando de una hermandad sanguínea, estamos hablando de una hermandad espiritual, porque Dios es vuestro Padre. Entonces, la relación que tenemos como creyentes debe de ser como hermanos, entre hermanos, pero algo más fuerte que lo sanguíneo es espiritual. Buscar el bien los unos por los otros. Tratarnos con amor, tratarnos con respeto, buscar siempre, siempre la mejoría del otro. Es algo que debemos de tener en cuenta. Y en base a estas tres razones, les dice a la gente que le escuchaba, les dice a los discípulos y nos dice a nosotros lo que está en el versículo 10. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. En otras palabras, Cristo es el Maestro Supremo. No hay nadie más. No hay nadie más. Y finalmente Cristo nos va a enseñar, nos va a decir lo que tenemos que hacer, nos va a dar
un precepto de humildad y sumisión mutua. Tenemos que ser humildes ante el Señor. Tenemos que serlo así, de esta manera. Y vamos a ver ahora el versículo 11. Mateo 23, 11. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo. Aquí hay dos cosas. Una, promesa. El más sumiso y servicial será el mayor en el favor de Dios. Será el mayor en el favor de Dios. Pero también tenemos en este versículo un precepto. El que haya sido promovido a un puesto de dignidad y autoridad ha de ser el servidor de los demás. Y esto no aplica solamente al pastor o al anciano o al líder de la iglesia o a los líderes de la iglesia. Esto aplica a todos aquellos que ejercen y están a cargo de un ministerio. Porque ha sido promovido a un puesto de dignidad y de autoridad. Y por lo tanto, ha de ser el servidor de los demás. Pero es que yo soy el encargado de este ministerio, yo soy el que organizo y digo tú haces esto y tú haces esto y tú esto otro. Es muy claro. Ha de ser el servidor de los demás. Por eso dice el versículo 11, sea vuestro siervo. Entonces, el que está en este cargo, el ministerio que sea, empieza a servir a los demás. En automático los demás le seguimos. Porque Él nos está poniendo el ejemplo. Tenemos que humillarnos entonces ante Jesús. Tenemos que humillarnos ante Él. Y podremos pensar y decir, ¿por qué? Si yo soy el encargado, yo soy el que está a cargo de esto, ¿por qué lo he de ser yo? ¿Por qué me he de humillar ante los demás? Error de nuestra parte. Tenemos que humillarnos como Jesús. Jesús, siendo Dios, se humilló al grado que bajó del cielo a la tierra para morir por nuestros pecados, con la única intención de que nosotros podamos subir de la tierra al cielo. Entonces Jesús baja del cielo a la tierra para que nosotros podamos subir de la tierra al cielo. Esa es la humillación. Por eso dice, el que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo. Humillarnos. Es algo que tenemos que hacer. Y nos lo aclara el versículo 12, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Tenemos aquí dos cosas. La primera, el castigo a los soberbios. Si te enalteces serás humillado. Un creyente que ha entendido su estado pecaminoso, entiende la miseria inmensa en la que se encuentra, entiende lo pecador que es y por tanto se humilla. Se humilla ante su Dios y pide perdón, clama perdón ante su Dios. Pero si esto no pasa en tu vida, entonces eres soberbio. Entonces eres soberbio. Y el que se enaltece será humillado. Pero también vemos aquí, en este mismo versículo, que el que se humilla será enaltecido. Vemos la exaltación prometida a los humildes. El humilde tiene el honor de gozar del favor de Dios. Tiene el honor de gozar de la estimación de las personas. Y así como también tiene el honor de la cualificación para ser llamado a prestar el servicio a su Señor. Y tal vez en los servicios más honorables. Y esto es algo hermoso porque el Señor te lo va dando. El honor es como la sombra. Huye de los que la persiguen y sigue a los que huyen de ella. Entonces, humíllate. Humíllate ante tu Dios.
Si te humillas ante Dios, serás enaltecido. Y tal vez no lo veas en esta vida, tal vez no lo palpes en esta vida, pero sí en la vida futura, cuando estemos cara a cara con el Señor. Cuando le veas frente a frente, tú te humillaste porque entendiste que eras pecador, clamaste a Dios por tu perdón. El Señor te perdonó y aceptaste a Cristo como tu Señor y pasó a ser tu Salvador, y ahora estás en la vida futura cara a cara. ¿Qué más puedes pedir? ¿Qué más puedes desear? Te has humillado y serás enaltecido. ¿Qué más puedes pedir para ser enaltecido? El que estés en la presencia de tu Dios. El que estés en la presencia de aquel que te rescató de tu pecado. No hay otra cosa más que pedir. No hay otra cosa más que desear. Y si no lo ves en esta tierra, si no lo ves en esta vida, lo verás en la vida futura cuando estés con tu Dios. Les invito a que inclinen sus rostros y cierren sus ojos. Vamos a orar para terminar con este tiempo de estudio de la palabra. Padre Santo, te damos gracias en este tiempo, en este momento. Te damos gracias porque nos has permitido honrarte y glorificarte por medio de estos cantos. Pero también te damos gracias porque has hablado a nuestros corazones, Padre bendito, y te pedimos, te rogamos que toques el corazón de cada uno de nosotros para que nos enseñes a ser humildes, nos enseñes a humillarnos ante tu presencia y no ser hipócritas como escribas y fariseos, no querer ser visto de los hombres, sino más que servirte a ti, honrarte, glorificarte a ti, aceptar que eres nuestro Señor, aceptar que eres nuestro Salvador, aceptar que eres nuestro Maestro y que eres también nuestro Padre. Nuestro Padre Celestial, nuestro Padre Dios Todopoderoso, y te rogamos que nos ayudes a ser humildes siempre, primeramente ante ti y también ante nuestros hermanos, ante nuestras hermanas, ante los creyentes, Padre. Te damos gracias en este día, en este momento, y te rogamos que seas con cada uno de nosotros y que nos permita seguir en otro momento, siguiente domingo, estar, Padre, pues alabando, honrando, glorificando a tu santo nombre por medio de cantos y también escuchar tu palabra. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.